oportunidad les saluda Manuel Valdera Avances, contador público colegiado del estudio Valdera JM SAC, ubicado en Jerón Huancavelica 685-404, Cercado de Lima. Bien, es un gusto nuevamente actuar con ustedes, siempre compartir los conocimientos que uno tiene, bien pues de sus empresas, ¿no? En esta etapa que estamos viviendo un poco de emergencia, un poco crítica esta situación. Bien, hemos cogido un tema titulado ¿Cómo manejar los criterios tributarios y laborales en las empresas? En este estado de emergencia sanitaria, vamos a tratar pues sobre el programa Reactiva Perú para tu empresa, para el fraccionamiento de la deuda tributaria. Después tenemos el régimen especial de depreciación y otras medidas tributarias. En la parte de laboral también se va a ver nuestro amigo Daniel Hernández sobre derechos y obligaciones laborales, el trabajo remoto para los trabajadores ante el COVID-19, subsidio para la recuperación del empleo formal en el sector privado, suspensión perfecta y otras medidas laborales. En este aspecto, en la parte tributaria, sobre la continuación del estado de emergencia sanitaria. Sabemos muy bien que en marzo, primera quincena de marzo, se declara el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional mediante el decreto supremo 08-2020, sector salud. Nuevamente fue prorrogado y actualmente se encuentra vigente mediante el decreto supremo 027-2020. En cuanto al decreto supremo 044, también parte de la quincena de marzo 2020, sobre el estado de emergencia a nivel nacional en cuanto pues a la parte social, ¿no? Fueron prorrogados por diferentes decretos y el actual vigente es el decreto supremo 174-2020, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020. Mediante esos dos decretos, el sanitario y el decreto supremo 674, nos mantenemos siempre todavía en estado de emergencia en el presente año. Vamos a hablar del programa Reactiva Perú para tu empresa. Fue creado mediante el decreto legislativo 1455 del 6 de abril. Luego ha sido prorrogado y actualmente se encuentra prorrogado con el decreto supremo 335 hasta el 30 de noviembre de 2020. El objetivo de este programa Reactiva Perú es facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo para el pago de sus obligaciones a corto plazo, tanto de sus trabajadores como sus proveedores. Con el efecto de asegurar la continuidad de la cadena de pagos. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente las empresas no se estén endeudando, ¿no? Entre los requisitos para ser beneficiario de este programa, en primer lugar, son no tener una deuda exigible de cobranza coactiva mayor a una unidad impositiva tributaria, ¿no? Hasta el 29 de febrero de 2020. Así como estar clasificadas en el sistema financiero y el central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la administración de fondos privados de pensiones en la categoría normal o con problemas potenciales. Ni estar comprendidas en la ley 3737, lo que trata de los delitos de corrupción y los delitos de lavado de activos, que van contra el Estado, ¿no? Los créditos otorgados en este programa Reactiva Perú no pueden ser usados, tener siempre en cuenta que estos créditos no podemos utilizarlos como pago de obligaciones financieras vigentes, o sea, como pagar otros créditos que tengamos en otra entidad financiera. Para adquirir o para comprar activos fijos, no se puede utilizar estos créditos para comprar a un activo fijo. Para comprar acciones o participaciones, no debemos distribuir dividendos ni reparto de utilidades con este crédito, salvo los porcentajes a los trabajadores, que siempre las empresas que tengan más de 20 trabajadores están obligadas a dar la participación de utilidades a sus trabajadores. El plazo de crédito no puede exceder de 36 meses con un periodo de gracia de 12 meses. Fíjese, este programa es muy importante porque
te da un 12 meses de gracia. Simplemente pagas en el segundo año. Si prácticamente tu préstamo lo obtuviste en el mes de julio, simplemente 2020, vas a pagar tu primera cuota en julio 2021. La tasa de interés de este préstamo Reactiva Perú fluctúa entre 0.50% y 3.60%, de acuerdo, dependiendo del monto del préstamo. También tenemos una comisión de garantía anual que es 0.50% anual. Bueno, este programa Reactiva Perú es importante para las empresas porque facilita, pues, ¿no?, obtener más compras, tanto de mercadería, ¿no?, inclusive para pagar los beneficios a sus trabajadores. Alivia en parte, pues, la liquidez de la empresa. También hay que tener en cuenta que este préstamos que obtenemos de este Reactiva Perú, debemos consignarlos, debemos registrarlos en los libros contables, porque posteriormente SUNAT va a fiscalizar, ¿no?, qué uso les se dio con estos préstamos. Inclusive los bancos también están solicitando el uso que se le ha dado con este préstamo de Reactiva Perú. Tenemos el otro tema que es fraccionamiento de la deuda tributaria, el RAP, régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Mediante el decreto 1487 se aprobó el régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿no?, para así aliviar un poco las deudas tributarias que tienen los contribuyentes. También se aprobó su reglamento el Decreto Supremo 155-2020, Economía y Finanzas, del 23 de junio 2020. Deudas que se pueden aplazar o fraccionar. Las deudas tributarias administradas por SUNAT, tanto el IGB como Renta, el Seguro Social, Salud, los saldos de aplazamiento y fraccionamiento pendiente de pago a la fecha en que se presenta la solicitud de cogimiento. Si perdiste tu fraccionamiento, de acuerdo al fraccionamiento normal, de acuerdo al código, al artículo 36 del Código Tributario, simplemente lo puedes acoger al régimen de aplazamiento y fraccionamiento, más la deuda que tengas en la fecha, ¿no?, que te puedes acoger. Las deudas que se encuentran en cobranza coactiva o impugnadas. Si tienes una deuda que están actualmente en cobranza coactivas, también puedes acoger a este régimen. Deudas que se pueden aplazar o fraccionar. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. Fíjense, inclusive los pagos a cuenta que hacemos en el mes de enero, febrero y marzo, no lo hemos cancelado. También tenemos para poder fraccionarlo de acuerdo a este régimen. Pero hay una condición, que siempre las cuotas de fraccionamiento se terminen al 31 de diciembre de 2020. Las deudas por multas, por infracciones tributarias formales. También tenemos que, si hemos tenido algunas deudas por multas de años anteriores, también se puede fraccionar en este régimen. Deudas tributarias aduaneras contenidas en liquidaciones de cobranza, también entran en este régimen. Deudas que no pueden acogerse al régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Tenemos deudas por tributos retenidos o percibidos. Bien sabemos que los tributos retenidos o percibidos se dan cuando nosotros tenemos trabajadores en planilla, ¿no?, y entonces hacemos el pago, hacemos la retención para la ONP, o también cuando tenemos, hacemos las retenciones por renta de quinta categoría. Entonces, esas retenciones no podemos pagarlas después de la fecha de vencimiento. Si la pagamos después de la fecha de vencimiento, ya estamos incurriendo en una multa, ¿no? Las deudas sujetas a liquidación concursal, lo mismo, no se puede coger este fraccionamiento, ni también los pagos a cuenta del impuesto a la renta mensual, excepto el mes de enero, febrero y marzo, como hemos visto antes, que sí podemos acogerlo siempre y cuando las cuotas de fraccionamiento se pueden cumplir, deben ser al 31 de diciembre de 2020. El plazo máximo del beneficio, solo aplazamiento 6 meses tenemos para aplazamiento, postergar la deuda, solo hasta un plazo de 6 meses.
Aplazamiento y fraccionamiento. Aplazamiento 6 meses y fraccionamiento 30 meses. Solo fraccionamiento 36 meses y mínimo 2 meses. Las cuotas mensuales. Las cuotas mensuales de este régimen de aplazamiento y fraccionamiento se pagan en el último día hábil de cada mes, ¿no? Y no puede ser el 5%, ¿no?, de la unidad impositiva tributaria, o sea, 215, ¿no? Está la unidad impositiva tributaria, 4.300, el 5% de la unidad impositiva. Requisitos para acogerse al RAP. Lo principal, tener su RUT, régimen único de contribuyente, haber presentado las declaraciones mensuales de marzo y abril 2020, disminución de los ingresos mensuales 2020, comparados con el 2019 en los meses de marzo y abril. En eso también la mayoría de las empresas han tenido esa disminución de ingresos. No contar con un saldo mayor al 5% de la unidad impositiva tributaria en las cuentas de detracciones, agotarlas todo ese saldo, haber presentado todas las declaraciones de la deuda a quien nos cogemos al régimen de aplazamiento y fraccionamiento, plazos para acogerse al régimen de aplazamiento y fraccionamiento. En primer lugar, ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante Decreto Supremo 285-2020 fue prorrogado hasta esa fecha. Todavía tenemos tiempo como para poder ingresar a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento y poder nosotros programarnos, ¿no?, un fraccionamiento de nuestras deudas tributarias para el siguiente año, 2021, ¿no? Garantías para el régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Se otorga la SUNAT cuando la deuda es mayor a 120 unidades impositivas tributarias. Las garantías pueden ser carta fianza, hipoteca de primer rango, embargo de inmuebles trabados en forma de inscripción por la SUNAT. Son las garantías, pero nosotros damos esta garantía por el excedente de las 120 unidades impositivas tributarias. ¿Qué quiere decir? Si 120 unidades impositivas tributarias, ¿no?, suman un promedio de tenemos un promedio de 516.000 más o menos, un aproximado. Entonces, si nosotros nuestra deuda tributaria suma, por decir, 520.000, entonces la diferencia nada más de 520 menos 516, damos nosotros una garantía a SUNAT. Motivo de la pérdida de aplazamiento y fraccionamiento. ¿Por qué podemos, ¿no?, incurrir en esta pérdida de este fraccionamiento? Simplemente dos puntos importantes, ¿no? Cuando se adeude dos cuotas consecutivas, dejamos de pagar dos cuotas. Cuando se paga el íntegro de la última cuota, cuando no se paga el íntegro de la última cuota, y sabemos, ya estamos en la última cuota y no lo pagamos. Simplemente perdemos el derecho de aplazamiento y fraccionamiento, lo perdemos. Pero si SUNAT nos va a hacer pagar ya esa última cuota, nos va a hacer una acción coactiva, nos va a poder embargar y nos va a aplicar el interés moratorio de cualquier deuda común, que es el 1% mensual. El interés aplicable al régimen de aplazamiento y fraccionamiento. El interés aplicable es el 40% de la tasa de interés moratorio. ¿Cuánto es la tasa de interés moratorio? Es el 1%. A partir del 1 de abril 2020 se modificó la tasa, anteriormente era el 1.2% mensual, a partir del 1 de abril el 1%. ¿Cuánto es el 40% del 1%? El 0.40% mensual, ¿no? Entonces, esa es la tasa que va a llevar, pues, ¿no?, las deudas que vamos a fraccionar en este régimen. ¿Qué beneficios tengo yo al fraccionar mi deuda? Es muy importante que también tengamos conocimiento de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una deuda normal, mi tasa de interés mensual va a ser el 1%. Voy a recibir notificaciones de cobranzas coactivas, voy a tener embargos, voy a tener retenciones, congelamiento de deudas, etc. SUNAT me va a calificar como no apto para obtener créditos. No podemos tener deudas ante SUNAT porque simplemente no podemos tener un crédito en una entidad financiera.
SUNAT debemos tenerlo como un buen aliado para obtener un crédito en una entidad financiera. De hecho, no podemos estarle debiendo pues, a nuestro hermano mayor, que es SUNAT, que nos va a dar simplemente su respaldo, su garantía, ¿no? Para obtener un crédito en una entidad financiera. El fraccionamiento, de acuerdo al artículo 36 del Código Tributario, también, ese es el fraccionamiento normal. La tasa de interés es 0.80% mensual, baja un 0.20%. Evita las cobranzas coactivas, los embargos, retenciones, etc. Paga una cuota de acogimiento cuando el plazo es mayor a 12 meses. Si mi deuda yo lo quiero fraccionar en 4 años, ¿no? O en 5, hasta máximo 6 es el plazo para fraccionarlo, yo tengo que pagar una cuota de acogimiento. El RAF, régimen de aplazamiento y fraccionamiento, decreto legislativo 1487, es interesante y es muy importante para ver nuestras deudas por motivo de que la tasa de interés es 0.40% mensual. Evita cobranzas coactivas, embargos, retenciones. No paga cuotas de acogimiento y el plazo máximo para fraccionar mi deuda es de 36 meses. No paga cuota de acogimiento y el plazo máximo es de 36 meses. También se suspende las cobranzas coactivas desde la presentación de la solicitud hasta la fecha que se emita la resolución. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una cobranza coactiva, yo en el día que yo presento mi solicitud del RAF, se suspende mi acción coactiva, ¿no? Si SUNAT dentro de los 45 días hábiles, que es el plazo para emitir la resolución, me aprueba mi fraccionamiento, sigo adelante con mi fraccionamiento. Pero si me desaprueba, nuevamente tengo que seguir con mi acción coactiva. Pero ya tenemos un tiempo de respiro, de evitar esa acción coactiva, ¿no? De la deuda. Tenemos acá un ejercicio práctico, ¿no? Empresa San Juan ha perdido su fraccionamiento en el artículo 36, que es fraccionamiento normal, restando un saldo por pagar de 6.411. También tiene una deuda por el impuesto de la renta 2019, un monto de 3.580. Lo reúne los dos, saldo de fraccionamiento 6.411, más renta anual 2019, 3.580. Y total de la deuda, 9.991. Después de presentar la solicitud de acogimiento al RAF, SUNAT tiene pues 45 días hábiles para emitir la resolución de aprobación. Emite la resolución con un cronograma de pago de 36 cuotas y hace un total de 10.806 nuestra deuda. Si nosotros queremos determinar mis intereses por diferencias, vemos que los intereses resultan 815 en 3 años. Si la deuda no es acogida al RAP y decido pagar dentro de los 36 meses, el último mes por decir, el importe del interés sería lo que se determina. 9.991 por 36 meses, por el 1% mensual de la tasa de interés moratorio, resulta un interés de 3.596,76. Más mi deuda de 9.991, tendríamos que mi deuda total que tendría que pagar sería 13.587,76 céntimos. Fíjese la diferencia. Si yo me acojo al RAP, pago un total de 10.806, y si yo me cojo mi deuda normal, pago un total de 13.587,76 céntimos. Aparte de este régimen de aplazamiento y fraccionamiento, tenemos otro régimen especial de depreciación. Otra forma de apoyar también al empresario. El Estado decretó pues este decreto legislativo 1488 del 10 de mayo, estableció un régimen especial de depreciación. ¿En qué consiste? Consiste que, por ejemplo, las referidas normas establecen las siguientes reglas. Para los edificios y construcciones en general, a partir del ejercicio 2021, los edificios y construcciones se depreciarán aplicando el porcentaje del 20%, hasta el total de su depreciación, ¿no?, de los bienes que estén afectados. La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020, o sea que si la construcción de este edificio debe empezarse el 1 de enero de 2020,
¿con qué se verifica? Con su licencia de edificación. Hasta el 31 de diciembre de 2022, si no se llega a construir la totalidad, por lo menos debe estar constituido o construido un 80%, ¿no?, del bien, ¿no?, del edificio. También puede ser aplicado para los contribuyentes que durante el año 2020, 2021 y 2022 adquieran en propiedad los bienes que cumplan las condiciones anteriormente. No aplica a los que compraron antes del 1 de enero de 2020. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro en este 2020, comprado 2020 o 2021 o 2022, ¿no?, un activo, un inmueble, entonces todo también pues afecto a puedo depreciar con el 20% anual este bien, ¿no?, este activo. Tasas de depreciación de equipo de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, vehículos de transporte terrestre adquiridos en el 2020 y 2021. Por ejemplo, los equipos de procesamiento de datos tenemos para hacer su depreciación un total de 50% anual, ¿no?, a partir del 2021. Y anteriormente era el 25%. La maquinaria y equipo, el 20%, y anteriormente era el 10%. Igual que los vehículos de transporte terrestre, excepto los ferrocarriles con tecnología euro, etcétera, el 33.3%, anteriormente era el 20%. Vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles híbridos, ¿no?, con motor de embolo y motor eléctrico, también un 50%, y anteriormente el 20%. Depreciación para activos fijos de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, turismo, restaurante y otros. También los edificios y construcciones que al 31 de diciembre de 2020 de este año tengan un valor por depreciar, también se tiene que aplicar el 20%. Fíjense, nosotros compramos un activo, ¿no?, un edificio donde funciona pues un hospedaje, o funciona un local donde funciona una agencia de viajes, donde funciona un restaurante, y lo hemos comprado en el 2015, 2016, pero todavía en este 31 de diciembre de 2020 tenemos un saldo por depreciar, entonces lo podemos, para el 2021 lo podemos utilizar este porcentaje del 20%. Vehículo de transporte, de igual forma, también si lo compramos anteriormente, pero solamente sirven para, como activos de los establecimientos de hospedaje, como activos de una agencia de viaje, de turismo, o como activos de un restaurante, también lo podemos depreciar con el 33.3%, pero solo en el 2021, esta tasa rige para el 2021. También tenemos disposiciones sobre la depreciación. Los edificios y construcciones en general del 2020 al 2022, partimos la construcción de 2020 al 2022, y equipos de procesamiento de datos, maquinarias, equipos y vehículos de transporte terrestre adquiridos en el 2020 y 2021, las tasas de depreciación se aplican a partir del ejercicio 2021. O sea que en este 2020 no lo podemos aplicar y hasta que los bienes sean completamente depreciados. Pero fíjense, tenemos que tener en cuenta, sin embargo, también lo podemos depreciar en el 2020, ¿no? Siempre se podrá aplicar la nueva tasa mayor anticipadamente, pero el último ejercicio se aplicará la tasa menor que corresponda, o sea, la tasa menor que nos dice, ¿no?, el reglamento de la ley del impuesto de la renta, que dice la ley del artículo 22 de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta. La depreciación aplicable en el activo fijo del establecimiento de hospedaje, agencia de viaje, turismo, restaurante y otros al 31 de diciembre tengan un valor de depreciar solo se podrá realizar en enero 2021 y 2022. Si tenemos, por ejemplo, activos que sirven para los establecimientos de hospedaje, para la agencia de viaje, para restaurante, que al 31 de diciembre tenemos todavía saldo por depreciar, lo podemos hacerlo en 2021 y 2022. Tenemos un ejercicio práctico. La empresa San José compra una maquinaria el 2 de enero de 2020, la misma que empieza a funcionar al día siguiente por el importe de 135.000 soles, con un valor residual no significativo. Llamamos valor residual es cuando le damos un precio, cuando termina de depreciarse,
depreciarse, entonces le damos un valor como para venderlo de chatarra, ¿no? Pero este caso, este ejemplo, no tiene valor significativo. Determinar la depreciación anual. Tenemos para determinar la depreciación acumulada y el valor en libros de activos en cada año de vida útil. Siempre aplicamos el método de la línea recta para esta depreciación. Depreciación anual, 135.000 por 20%, de acuerdo a la nueva tasa, tenemos que es 27.000. Tenemos nuestro cuadrito, en el año 2021 vamos a depreciar 27.000, la depreciación acumulada de 27.000 y el valor en libros le restamos, ¿no? 108.000. 2022, 27.000, la depreciación acumulada ya vendría a ser 54.000 y le restamos el valor en libros 81.000. 2023, 27.000, le sumamos la depreciación acumulada 81.000, le restamos 81, 27, 54.000. 2024, 27.000, le sumamos 108.000 y le restamos para mi valor en libros me queda 27.000. En este último año, 2025, es mi depreciación anual 27.000 y completamos la depreciación acumulada y queda valor en libros 0. Pero como le decía, si yo puedo utilizar, ¿no?, la tasa anticipada en el 2020, entonces en el 2025, 2024, que es mi último año de depreciación, tengo que utilizar la tasa de los porcentajes de acuerdo al reglamento de la ley del impuesto a la renta, el artículo 22. Tenemos acá también la otra forma por suma de dígitos anuales decrecientes, vida útil 5 años de la maquinaria, 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual a 15, o mediante la fórmula, ¿no?, número de años de vida útil, paréntesis, número de años de vida útil más 1 entre 2, ¿no? 5 por 5 más 1, 6, 5 por 6, 30, entre 2 son 15. Y hacemos esta operación. En el año 2021, 5 entre 15 por 135.000. Me da 45.000, de igual forma, depreciación acumulada, lo restamos, me da en libros 90.000. El año 2022, 4 entre 15 por 135.000, depreciación acumulada, depreciación anual 36.000, depreciación acumulada 81.000 y le restamos, me llega 54.000. 2023, 3 entre 15 por 135.000, depreciación anual 27.000, depreciación acumulada 108.000 y valor en libros 27.000. 2024, 2 entre 15 por 135.000, mi depreciación anual 18.000, depreciación acumulada 126.000 y mi valor en libros 9.000. Y en el 2025 completamos 1 entre 15 por 135.000, mi depreciación anual es 9.000, depreciación acumulada los 135.000 y 0 de valor en libros. Aparte, en otras medidas tributarias también hemos visto conveniente que nuestros participantes también hacerles recordar que a partir de enero 2021, ¿no?, tenemos ciertas disposiciones que tenemos que cumplirlas. A veces ya han sido dadas, pero que han sido postergadas, ¿no?, por esto de lo que estamos viviendo en el caso de emergencia, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los comprobantes de pago electrónico, ¿no?, postergan fecha de designación de emisores electrónicos. Mediante resolución superintendencia número 98-2020, SUNAT posterga la designación de emisores electrónicos, cuyo plazo se detalla a continuación. Si bien es cierto, ya a fines de 2019, SUNAT ya había designado a ciertos contribuyentes como emisores electrónicos, que les había dado facilidades para que empiecen a partir del 1 de julio 2020 en adelante. Pero posteriormente fue postergado por la pandemia, entonces ya llegamos a esta resolución 98-2020 de SUNAT, que ahora sí ya fija otra fecha. Por ejemplo, los que tuvieron mayores o iguales a 75 unidades impositivas tributarias están obligados a emitir comprobante de pago a partir del 1 de enero de 2021, ¿no? Pero estas 75 unidades impositivas tributarias, ¿no?, de ingresos se tiene que comprobar del año 2019, ¿no? 75 unidades impositivas tributarias que son algo de 315.000 nuevos soles. Si tuvimos ingresos, tuvimos ventas,
durante el año 2019 por 315.000 soles, entonces estamos obligados a emitir comprobante de pago, en este caso facturas y las notas electrónicas, el 1 de enero 2021. De igual forma, también si estamos obligados a emitir boletas de ventas del 1 de enero 2021. Si nos falta poco, tenemos que también agenciarnos pues del internet, de la computadora y de la impresora, fíjense, ¿no? También a los mayores o iguales a 23 unidades impositivas tributarias. También están incluidos desde el 1 de enero 2021. Tenemos que emitir facturas desde el 1 de enero 2021. Y si emitimos solamente boletas, tenemos la fecha del 1 de julio 2021. Y los menores a 23 unidades impositivas tributarias, estamos obligados a emitir facturas desde el 1 de julio 2021 y las boletas del 1 de enero 2022. En otras palabras, a partir del 1 de julio, parece que la mayoría de contribuyentes, ya casi la totalidad, van a tener que emitir sus comprobantes electrónicos. También tenemos la resolución de superintendencia número 361-2015. Esta resolución sigue vigente, que precisa a los contribuyentes obligados de llevar registro de ventas e ingresos, ¿no?, en forma electrónica. ¿Cómo hacemos la medición? Hacemos la medición, por ejemplo, para el 2021, vemos los ingresos de mayo 2019 hasta abril 2020. Los sumamos y si tenemos un monto mayor a los 315.000, o sea, 75 unidades impositivas tributarias, ¿no?, del 2019, la unidad impositiva tributaria, del 2019, 4.200, ¿no?, 315.000 nuevos soles. Entonces, estamos obligados a partir de 2021. ¡San Fernando! Disculpe, ya lo silencié. Por favor, es importante que silencien sus micros. La otra medida que tenemos es con respecto, en estos tiempos, por ejemplo, en marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, hemos tenido pocas ventas, pocos ingresos, ha bajado, ¿no? Y de repente por ese tema de emergencia que hemos estado viviendo, estado de emergencia, no hemos cumplido con nuestras declaraciones, no hemos cumplido con nuestras informaciones a SUNAT. Todavía tenemos tiempo de hacerlo, ¿no?, basado en esta norma que dice la resolución de superintendencia Junta Operativa 06-2016, donde SUNAT tiene la facultad discrecional de perdonar la multa, ¿no? Y se aplica la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones de los numerales 1 y 2 del artículo 176 del Código Tributario. ¿En qué consiste la multa? No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Numeral 1, artículo 176 del Código Tributario, y la multa, ¿no?, viene a ser una unidad impositiva tributaria. Y lo otro numeral es no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. La multa viene a ser 30% de la unidad impositiva tributaria o el 0.6% de los ingresos netos. Entonces, si nosotros hemos incurrido en no declarar, ¿no?, pero siempre hay una condición, ¿no? SUNAT te pone, bueno, te perdona la multa, pero con esta condición, siempre y cuando tus ventas y tus compras por cada uno de ellos, no supere la media unidad impositiva tributaria. ¿Qué quiere decir? Que para este año 4.300, media unidad, 2.150, si tus ventas o tus compras no superaron los 2.150, entonces, y no has presentado tu declaración jurada o declaración mensual, tienes la oportunidad de hacerlo y no te va a aplicar una multa nacional. En este sentido, también hacerles recordar que hay que revisar, ¿no?, nuestras declaraciones mensuales y posiblemente anuales antes de que SUNAT nos notifique. Y si de repente tenemos esta oportunidad basado en esta norma, ¿no?, podemos nosotros evitar de que paguemos una multa. Asimismo, SUNAT también nos va a notificar y nos va a dar un plazo de 7 días hábiles para cumplir con la declaración. Si pese a la notificación de SUNAT, el plazo que nos ha dado de 7 días hábiles y no cumplimos con la declaración, ahí sí nos corrimos en la multa, que es
una unidad impositiva tributaria, pero que también puede tener su rebaja en el régimen de gradualidad. En este sentido, les he dado una pequeña explicación, ¿no?, muy significativa, que de repente pues, les va a ayudar para hacer llevar sus impuestos, hacer su planeamiento tributario para este año 2021, ¿no? Y con respecto a sus deudas tributarias, con respecto a las infracciones, ¿no?, que puedan tener, ¿no?, en este aspecto. Pasamos al segundo punto de las medidas laborales, a quien voy a invitar pues, a mi amigo, contador público colegiado, Daniel Hernández Araujo, que va a estar con ustedes y le va a exponer la segunda parte. Le agradezco mucho su participación. Estoy siempre a la espera más adelante de las consultas. Gracias, señor Manuel. Señor Daniel, le escuchamos. Señorita, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, señor Daniel. Y quería ver, bueno, la pantalla, la parte que me corresponde o que voy a tocar, quería compartirla. Sí, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Hernández, soy contador público colegiado y en esta oportunidad voy a tocar el tema relacionado al aspecto laboral. Como ustedes sabrán, en todo este tiempo se han dado una serie de normativas, no solamente en el ámbito tributario, sino también en el ámbito laboral, que han, de cierta manera, se han dado con la finalidad de que las empresas puedan de una u otra manera poder salir de esta situación difícil en la que estamos atravesando por esto de la pandemia. En realidad, el panorama económico, el panorama inclusive político se ha complicado un poquito en las últimas semanas, en los últimos meses, pero esperemos de que al terminar el año y el próximo año podamos tener una reactivación que permita que poco a poco las empresas puedan empezar a mejorar, ¿no? Entonces, el aspecto laboral no puede estar ajeno a lo tributario, porque si bien es cierto en lo tributario, la explicación que ha hecho mi colega en realidad es muy interesante, porque todo eso nos va a permitir llegar a hacer un cierre contable adecuado, tomando en cuenta los lineamientos que se han dado en relación a lo que es la depreciación y a todo lo que conlleva muchas veces a las infracciones tributarias. Siempre hay que tener en cuenta eso para que las empresas puedan tener también, hasta cierto punto, un beneficio. Dentro de lo que es el aspecto laboral, tenemos que se han dado beneficios a favor de los trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos que, a partir de marzo, a fines de marzo, se fueron dando una serie de situaciones que en realidad afectaron, en este caso, a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en una disyuntiva en relación a que las medidas que se fueron dando fueron con la finalidad de poderles brindar a ellos una facilidad que puedan lograr seguir adelante en relación a sus ingresos, porque lamentablemente se dieron una normativa o se dieron normas que por un lado fomentaron le dieron un respiro, por decir al empleado, pero también habría que analizar bien, sobre todo en lo relacionado a la CTS y a lo que son los fondos de la AFP. A fines de marzo se dio el decreto de urgencia 033-2020, ¿no?, que buscaba que aquellas personas que no tuvieran ingresos o que por A o B habían dejado de percibir, pudieran hacer uso, en este caso de la CTS, pudieran disponer de la CTS por la situación de emergencia, hasta por la suma de 2.400 soles, ¿no? Entonces, fue una medida que se dio con la finalidad, pues, de hacer frente a todo lo que se estaba viniendo en ese momento difícil por esto de la pandemia. Asimismo, también en relación a la AFP, normalmente al trabajador se le hace un descuento por AFP
¿no? Equivalente entre un 12 a 13%. Entonces, en la planilla correspondiente, ¿no? Que fue para el mes de abril, se hizo una suspensión temporal, en este caso, de no descontarle el aporte obligatorio ni tampoco la comisión sobre el flujo, quedando solamente, en este caso, el seguro a cargo del para el descuento respectivo y el pago a la respectiva AFP. Esta normativa está contemplada en la ley número 31017 y la última, que es la que ha salido en los primeros días de noviembre, es la ley número 31069, que está hablando también de un fondo de retiro extraordinario. ¿No? Retiro extraordinario. ¿Por qué se dice extraordinario? Porque en realidad el fondo de AFP es un fondo intangible, es un fondo que no se puede utilizar, es un fondo que es para nuestra jubilación. Lamentablemente, lo que se ve ahora, un poco de los políticos han utilizado esto para querer de una u otra manera ganar adeptos y poder decir, mira, si tú necesitas, cógelo, pero tenemos que pensar en el futuro, no solamente en el presente, ¿no? Entonces, con la ley 31017, aprobada en este caso por el Congreso, se destinó a que la persona pueda hacer uso de su fondo hasta un 25%, ¿no? Tomando como referencia un monto máximo de 3 UIT, 12.900 soles, y un monto mínimo de una UIT, 4.300 soles. El procedimiento era solamente ingresar o enviar una información, un correo o una comunicación remota o virtual a la AFP respectiva, y ellos le daban la indicación para que pudieran hacer, inclusive te pedían el CCI para que puedan hacerte el depósito en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta que sirve, ¿no? De una u otra manera para el depósito. En la última normativa que se ha dado a fines de noviembre, o a inicio de noviembre, está la ley número 3169, que te da igualmente, bueno, de retiro extraordinario habría que pensarlo, porque en la anterior normativa también nos decían extraordinario, pero ahora estamos hablando de un retiro extraordinario adicional. Estamos hablando de 4 UIT. Anteriormente fue 13 UIT y ahora hablamos de 4 UIT. Entonces, cuando hablamos de la anterior normativa, que fue la 31017, que hablaba del 25%, previo a ello salió una 034, donde decían, si tú ya recibiste, la 034 te decía que que tú podías recibir 2.000 soles. Pero cuando sale la 017 te dice, si ya tú cobraste los 2.000 soles, de esas 3 UIT, de esos 12.900 te tengo que restar los 2.000 soles que ya te di. Esa normativa salió más o menos a fines de mayo, ¿no? Entonces, con la nueva normativa que ha salido a partir del 1 de noviembre, el monto máximo a retirar a la persona le dice 4 UIT y el monto mínimo una UIT. Ahora también se da una disposición complementaria donde se dice que si hay una persona que tiene un problema o tiene cáncer, puede hacer uso de ese fondo. Y el fondo máximo a utilizar es de 4 UIT y se lo entregan en el acto, no como normalmente ahora se da que el monto máximo son 4 UIT, pero lo van a dar en 2 partes, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso porque es muy importante esta normativa que busca, pues, de una u otra manera darle siempre un respiro al trabajador, pero como digo, es un poquito complicado viendo que es un fondo de AFP que cada día se achica más. Entonces habría que tomarlo en cuenta y habría que verlo, ¿no? Dentro de los beneficios para los trabajadores, también tenemos los beneficios que se han dado a los empleadores. Hemos tenido los decretos de urgencia que han arrancado a fines de marzo, posteriormente se han dado en abril, y el último que se ha dado en noviembre, donde habla, pues, de un subsidio de carácter excepcional, porque como ustedes sabrán, muchas de las empresas han entrado en una situación difícil porque no hay ingresos. Entonces el Estado ha tenido que entrar a tallar ahí y darles un subsidio de tal manera que puedan poco a poco reactivarse y poder salir adelante. Entonces, dentro de los requisitos mínimos que te piden es que que tu RUC no se encuentre de baja, que te encuentres o que no te encuentres en condición de no habido y que hayas hecho tu pago de tu declaración de plan de salud del mes de enero de 2020. Y aquellas personas que estuvieran laborando hasta el 15 de marzo de 2020 como una fecha límite. Si ya pasó esa fecha, pues ya no te considerarían. Y tengas una remuneración no mayor a 1.500 soles, ¿no? Entonces, este beneficio se ha dado
en relación a un 35%. Yo puedo tener 10 trabajadores con un ingreso hasta 1.500. De ese total de trabajadores, el 35% lo subsidia el Estado, ¿no? Entonces, esa fue un primer aliciente que se dio a las empresas para que de esa manera pues pudieran poco a poco. En ese momento era difícil, no se sabía porque esto recién empezaba. Más bien ahora ya en una segunda parte, a través del decreto de urgencia 127 de 2020, se ha dado, que se ha dado primero, los primeros de noviembre, se está dando otro subsidio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el subsidio anterior y el subsidio de ahora? Que el subsidio anterior era un subsidio para el momento, porque no se sabía esto hasta cuándo se ha dado, ¿no? Entonces, ahora con este subsidio estamos hablando que esto está dado hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y te dice como requisitos que tus ingresos netos de abril a mayo del 2020 no deben ser menores al 20% de tus ingresos netos de abril y mayo del año 2019, ¿no? Entonces, al hacer esa comparación, ¿qué pasaría si yo no tengo ingresos en abril, por ejemplo, del año 2019? Entonces, la norma te dice, si no tienes ingresos en el mes de abril, debiendo tener abril y mayo, tú puedes agarrar o puedes coger el ingreso de abril o el ingreso de mayo y multiplicarlo por 2. Lo mismo se da en el caso de que yo tenga ingresos, no tenga ingresos en abril y mayo del 2020. En ese caso no aplicaría, el subsidio, o sea, no calificaría para el subsidio. Ahora, para ello yo tengo que estar al día en mis declaraciones, ¿no? Dependiendo del mes en que yo solicite el subsidio. Si yo presento mi declaración para lo que es el mes de octubre, tengo que haber declarado mi PLAME, tengo que haber pagado esa luz y tengo que haber pagado el impuesto a la renta, bueno, de quinta categoría, de ser el caso. Tengo que tener mi RUT activo y mi condición de habido. Y la remuneración que yo perciba no debe ser mayor a 2.400 soles. ¿No? Entonces, eso es algo que se ha dado recién con la finalidad de que las empresas se puedan reactivar. Ahora, para ello también está tocando dos aspectos. Aquellas personas que son jóvenes y aquellas personas que tienen un poco más de edad, mayor a los 25 años. Por ejemplo, el beneficio dice de 18 a 24 años, aquellos que tengan un contrato de a plazo indeterminado, les va a corresponder un subsidio del 55% por los 3 primeros meses y por los posteriores el 27.5%. Ahora, pueden haber contratos a plazo determinado. En ese caso, el descuento o el subsidio que le va a dar el Estado a las empresas va a ser de un 45% por los 3 primeros meses y por los consecuentes va a ser el 22.5%. Como verán, es una manera de poder incentivar a las empresas para que puedan contratar personal y de esa manera puedan tener, la economía se pueda reactivar. En la segunda parte están los que tienen 25 años a más y que tienen un contrato a plazo indeterminado. Para ellos, en esa parte será el subsidio de un 45% por los 3 primeros meses y por los meses siguientes el 22.5%. Lo mismo para aquellos que están entre los 25 años a más y tienen un contrato a plazo determinado, será un 35% por los 3 primeros meses y el 17.5% por los meses consecuentes, ¿no? Entonces, todo esto va a pasar por una calificación, no es que en realidad no ponen un referente de qué empresas, todas las empresas entrarían, pero lo que van a hacer es una calificación, ¿no? Porque las empresas ya están los requisitos ahí que te piden, ¿no? Que tengas que tener, sobre todo declarar, ¿no? Declarar tus impuestos y pagarlos, y estar en condición de habido. De no ser así, pues definitivamente no vas a calificar. Dentro de todo lo que es el aspecto laboral, pues hemos entrado en un momento difícil con esto de la pandemia y ya los trabajos que normalmente nosotros lo hacíamos en las empresas o en las oficinas han tenido que irse a la casa, ¿no? Entonces surge lo que es el teletrabajo a través del decreto ley 336 y el decreto de urgencia 026-2020 que hace mención o que crea el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo se creó más abocado a un sector público, pero en realidad en la práctica nunca se llegó a aplicar. Si bien el censo mencionaba también el aspecto privado, pero con más profundidad mencionaba el sector público, ¿no?
donde todo lo que tenga que ver con el desarrollo del trabajo lo va a tener que entregar, en este caso, la empresa, ¿no? El empleador, preverle al trabajador todos los medios físicos e informáticos para que pueda desarrollar su labor. Ahora nosotros vemos con el trabajo remoto que la mayoría, o en este tiempo, los servicios se están dando de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Inclusive en las entidades que muchas veces no se manejaba mucho lo que es la tecnología, ahora con esto de que no se puede salir y todo tiene que ser enviado vía remota o tiene que ser enviado a través de correos, pues definitivamente esto ha marcado y está marcando un hito en adelante, porque esto ya se ha dado la última normativa 127 de 2020, donde lo está prorrogando su uso hasta el 31 de diciembre del año 2021. Esta figura del trabajo remoto en una primera parte se dio para considerar a las personas que estaban con alto riesgo, personas que no podían definitivamente salir por la edad o de repente si tenían algún factor clínico o alguna enfermedad, entonces se les dio la posibilidad de que pudieran hacer o que pudieran acceder al trabajo remoto, ¿no? Inclusive trabajadores que de repente realizan actividades en el exterior, que están impedidos de ingresar al país, también podían ingresar a esta figura de trabajo remoto. Que la actividad no sea compatible con el trabajo remoto, bueno, cuando las actividades no eran compatibles, definitivamente ya no podía, lo que tenía que quedar la empresa es otorgarle una licencia con goce de haber. Si bien es cierto el trabajo remoto ha llegado para quedarse, lo más importante o lo más sorprendente es que también está habiendo por parte de las empresas un abuso. Porque si yo llegaba a mi trabajo a las 9 de la mañana, me retiraba a las 6 de la tarde o 7 de la noche y ahí terminaba todo. Pero nosotros vemos en la práctica pues que las empresas actualmente tienes una hora de iniciar de repente a 9 de la mañana y hasta las 10, 11, a medianoche estás trabajando, porque definitivamente tú te sorprendes, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Entonces, se ha dado la normativa 127 de 2020, donde dice, señores, por favor, el trabajador tiene que cumplir sus 8 horas de trabajo y posteriormente tiene que desconectarse digitalmente, ¿no? Entonces, aquellas empresas que no cumplan, definitivamente van a ser sancionadas, porque no es posible de que si bien es cierto, existe un trabajo que se está dando, se debe cumplir con la jornada de las 8 horas y no abusar, no llegar al trabajador al exceso, ¿no? Porque de todas maneras está originando pues no solamente estrés, sino también un poco malestar, estando en la casa, estando con la familia. Entonces, a través de esta normativa lo que se busca es proteger al trabajador. Cuando las empresas entraron en un proceso difícil, no tenían ingresos, lamentablemente tuvieron que darse medidas para poder preservar el empleo. En realidad, cuando se hacía un análisis, no se podía aplicar el trabajo remoto, no se podía mandar al trabajador con una licencia con goce de haber, no se le podían pagar sus vacaciones de vengada, sus vacaciones adelantadas. Se tuvo que pensar también en una reducción de la remuneración. Y muchas empresas actualmente han aplicado eso porque no pueden pagarle al trabajador lo que comúnmente le pagaban porque los ingresos han disminuido. Entonces, cuando no se ha dado esa figura de la reducción de remuneración y de todos los puntos mencionados, se ha tenido que llegar a la suspensión perfecta. Y en realidad es triste, porque en la suspensión perfecta pues se pierden muchos beneficios porque se corta, si bien es cierto, el vínculo laboral se mantiene, pero no es computable, pues por ejemplo para un cálculo de CTS, un cálculo de beneficios que a la larga el trabajador va a perder, ¿no? Al aplicar la suspensión perfecta, las empresas tenían que comunicar al trabajador 2 días antes de la presentación de la respectiva declaración jurada y el Ministerio de Trabajo tiene 30 días hábiles después de presentar la declaración para realizar la verificación. Se han visto casos pues donde las empresas han querido sorprender, ¿no? Yo tengo un caso muy particular de un familiar que trabaja en un hotel y es muy antiguo y lo mandaron a una suspensión perfecta. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Él se enteró de que el hotel funcionaba de lo mejor, o sea, no había pasado nada, pero él estaba en suspensión perfecta. Se fue al Ministerio de Trabajo, presentó la denuncia y la empresa fue sancionada y él fue repuesto y le pagaron los 2 meses que estuvo en suspensión perfecta.
¿no? Entonces han habido situaciones donde las empresas han querido sorprender, si bien es cierto a veces porque el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de trabajadores de poder hacer las verificaciones, han hecho a veces un poco abuso, pero no es tampoco así. De no pronunciarse el Ministerio de Trabajo dentro del plazo establecido, se aplica el silencio administrativo, quiere decir que tu solicitud ha sido aceptada. Ahora, de comprobarse la falsedad, queda sin efecto la suspensión perfecta, lo que les dije, ¿no? O sea, la persona se reincorporó a su trabajo, al trabajo, y tuvo que la empresa remunerarle o entregarle lo que no le había pagado en los meses que había estado en suspensión perfecta. Medidas para proteger al trabajador. En este caso, continuidad de la presión. O sea, si bien es cierto, el trabajador está en suspensión perfecta, pero eso no quita de que el trabajador se pueda seguir atendiendo en salud, ¿no? Entonces, dentro de todas esas medidas también que se han dado para las personas que están en suspensión perfecta es disponer de la CTS hasta una remuneración mensual por cada mes de suspensión perfecta. La otra figura que se ha dado para las empresas es que a los trabajadores les puedan adelantar la CTS de mayo y la gratificación de julio. Hablamos también ya ahora de una gratificación final del año, que de una u otra manera aquellos trabajadores que puedan estar en una suspensión perfecta van a tener que poder gozar de este beneficio. Ahora, si son trabajadores de una microempresa y su remuneración mensual es hasta 2.400, van a tener un subsidio de salud. Están en suspensión perfecta, pero el salud lo va a subsidiar con 760 soles por cada mes que se encuentren en suspensión perfecta. Ahora también van a tener derecho a hacer un retiro extraordinario del fondo de AFP hasta 2.000 soles. Hace poco, en la quincena de noviembre, las empresas han tenido la obligación de hacer el depósito de la compensación por tiempo de servicios de sus trabajadores. Sabemos nosotros que la compensación por tiempo de servicios es un fondo que le permite al trabajador, cuando por A o B pierde el trabajo, poder hacer uso y poder paliar de cierta manera el tiempo por el que no va a poder tener ingresos. Entonces, para el cómputo de noviembre se ha tomado en cuenta la remuneración vigente de abril al mes de octubre. Se considera también un sesgo de las gratificaciones pagadas. En este caso, estamos hablando de la gratificación pagada en el mes de julio. Y en caso de tener un promedio de remuneración variable, también se considera, si hay comisiones de por medio, también se considera, un trabajo de staff o de productividad, horas extras, también va percibida siempre entre los meses de abril y octubre. ¿Qué pasa si yo, empresa, no puedo cumplir con el pago? El no pago de la CTS genera el pago de intereses, ¿no? Ahora, si existe ya un término de la relación laboral, los intereses de la CTS se consideran en relación a lo que me costaría a mí si yo deposito esa CTS en el banco. Utilizaría esa tasa de interés. Ahora, si ya concluyó la relación laboral y no me pagaron la CTS, me la deben, ya no entran a tallar los intereses bancarios, sino entrarían a tallar los intereses legales laborales. A través del decreto de urgencia 038-2020, se dio también para aquellas empresas que en el mes de mayo no pudieron hacer el depósito, poderlo hacer en noviembre de 2020, con la excepción de que la remuneración no sea mayor a 2.400. Si excede, pues tenían que haber hecho el depósito en mayo y ahora correspondiente al mes de noviembre. Excepción de trabajadores en suspensión perfecta de labores, bueno, definitivamente en suspensión perfecta no se consideraría ese depósito. Tengo acá, he preparado dos casos pequeñitos donde me hablan un poco de la suspensión perfecta que hemos estado hablando. Un trabajador estuvo en suspensión perfecta de labores por los meses de junio y julio. El empleador nos consulta que si dichos meses tienen que ser computados para el cálculo de CTS. El trabajador percibe como remuneración básica 3.000 soles más 93 soles de asignación familiar. Periodo computable para el depósito de CTS de mayo a octubre. Entonces vemos que el trabajador ha tenido 2 meses, junio y julio, en suspensión perfecta. Entonces, el cálculo debió ser por 6 meses, pero como no estuvo en suspensión perfecta, el cálculo solamente sería por 4 meses. Mayo, agosto, septiembre y octubre. Tomamos en cuenta su remuneración, más su asignación familiar, y tenemos un monto total de 3.093. Como la CTS corresponde a una remuneración anual, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 4.
debiendo ser el monto a pagar o a depositar 1.031 soles, que debió ser depositado los primeros 15 días del mes de noviembre. En el caso 2 nos dice que el representante de la empresa El Bambino S.A. en el mes de mayo suscribió con sus trabajadores un convenio de reducción de remuneración, aplicable hasta el mes de diciembre de 2020, de 3.100 soles a 2.200. Nos consulta qué remuneración debe considerar para efectuar el cálculo de CTS. Tenemos el Decreto Supremo 00197-TR, que en su artículo 10 nos menciona que la remuneración computable para establecer la CTS se determina en base al último sueldo que percibe el trabajador entre los meses de abril y octubre de cada año. Entonces, el periodo computable es de mayo a octubre, el tiempo efectivo de servicio es 6 meses, pero el cálculo ya no va a ser por los 3.100 que percibía anteriormente, sino sería con la última remuneración, que serían de 2.200 soles, se le agrega la asignación familiar y el monto total sería 2.293, computable para el cálculo respectivo, determinándose un depósito por 1.146.50 soles. Dentro de todo lo que les he podido explicar, algo que me ha sucedido, bueno, he querido con esta lámina dejar un poquito, quizás a veces un poco de un rompecabezas, o a veces los que trabajan en recursos humanos se pueden complicar con esto de que las personas muchas veces pueden estar sujetos a una enfermedad y tienen que gestionar su certificado médico, ¿no? O aquellos trabajadores que pueden estar en estado de gestación, que tienen también que hacerlo. Muchas veces se atienden en clínicas particulares, entonces tienen que validar ese certificado, ¿no? Para poder de esa manera presentarlo y poder tener derecho a ese subsidio. Lo importante acá es tener los documentos respectivos y, sobre todo, el certificado médico y el llenado del anexo número 10 del formulario para el trámite de validación, ¿no? ¿Por qué es necesario este certificado médico? Porque te va a permitir tramitar el reembolso de tu subsidio por enfermedad, accidente o por maternidad. Ahora, el trámite se realiza, como todo ahora es virtual, ingresas a la página de salud, www.salud.gov, ingresas tu certificado, ingresas tu formulario y automáticamente te va a llegar a tu correo que tú designes, te va a llegar ya la información del certificado que vas a poder utilizar para gestionar. Dentro de lo que son los subsidios tenemos el subsidio por incapacidad temporal, que en cierta manera se hace uso o se aplica a partir del día 21 de descanso médico en adelante. Los primeros 20 días siempre te los paga la empresa. Ahora, el otro subsidio que se maneja es el subsidio por maternidad, que le da derecho a la asegurada a tener un subsidio por 98 días de goce de descanso pre y postnatal. Los requisitos para tramitar el subsidio es estar al día en el pago de aportaciones de salud, en este caso la empresa, y presentar el formulario 1040. Ahora, siempre es importante contar con el CITT, o el certificado médico, porque de esa manera, pues si no, no va a proceder. Y adjuntar documentación complementaria. En esa documentación complementaria he tenido la oportunidad de hacer el trámite y te piden, pues, ya la inscripción del niño, te piden también muchas veces lo que son los exámenes que se ha hecho la madre, las ecografías y todo lo relacionado en este caso al previo del alumbramiento del bebé, ¿no? Entonces, son documentos que hay que tenerlos en cuenta porque van a servir para poder tramitar el subsidio, en este caso de maternidad. Bueno, he querido con esto darles un alcance general, ¿no?, de lo que es los cambios que se han dado en materia laboral. Espero de que sea provechoso para ustedes y una vez más agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Lo que sí queríamos en todo caso es que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, que lo hagan saber por el chat para que nos puedan absolver todas las dudas que podamos tener en estos momentos. El señor Daniel y el señor Manuel están atentos para poder resolver alguna duda que ustedes puedan tener. Más bien, muchas gracias a ustedes, señor Daniel, a usted, señor Manuel. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quizás quisieran consultar a nuestros expositores? Pueden agregarlo, por favor, en el chat del Zoom.
No se olviden que es importante agregar sus datos para enviarles los certificados. Si no tienen los datos o la información en el chat, no se les va a poder facilitar los certificados. Nombre completo, RUC de la empresa, correo electrónico al cual deseen ustedes que se envíen los certificados. Agreguen sus certificados, sus datos, por favor, para poder hacer el envío de los certificados a cada uno de ustedes. Tenemos la pregunta del señor Vergara. Dice lo siguiente: ¿qué cambios se vienen en el próximo año de acuerdo a las últimas informaciones obtenidas? Bien, en la parte tributaria vamos a tener ese cambio del fraccionamiento, ¿no? Del fraccionamiento del RAC, régimen de aplazamiento y fraccionamiento, que vamos a postergarlo para el 2021, de acuerdo como hemos visto en el tema. Y luego también vamos a ver el régimen de depreciación de activos, ¿no? El régimen acelerado de depreciación de activos, que va a abarcar hasta que se agoten la depreciación, que siempre va a estar vigente en el 2021, de enero del 2021 hasta que se agote la depreciación de ese activo. Perfecto. Bueno, en relación al aspecto laboral, pues tenemos nosotros que, como le mencionaba, la ampliación que se ha hecho esto del trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del año 2021. Asimismo, también se han dado, como ustedes habrán podido, les he explicado, en relación a los incentivos que se le está dando a las empresas para que puedan contratar personal y puedan tener derecho a gozar también del subsidio. En este caso, eso es lo que se viene para el próximo año y es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, tenemos la pregunta del señor Valdera. Dice: al realizar el trabajo remoto, mi empleador tiene que cubrir gastos que me generen, disculpen, por realizar el trabajo en casa, por decir luz, internet, entre otros. De ser así, ¿con qué norma lo sustento? Bueno, dentro de mi criterio, justamente la pregunta que ha hecho es muy interesante. Es muy interesante que, si bien es cierto, se está dando actualmente, pero no está contemplado, no hay una norma específica, ¿no? Pero yo creo que si es un elemento que uno lo puede considerar, de todas maneras entraría o ingresaría lo que es, pues, la empresa tendría que reconocerlo para que también le va a permitir poder reducir gasto y poder bajar su utilidad. En la parte contable, nosotros los contadores manejamos mucho el criterio de lo que es el principio de causalidad. Todo gasto tiene que tener un origen que tenga que ver con la generación de renta. Si yo le estoy dando en este caso todo lo necesario para que el trabajador realice, pues lo debería, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos basamos en qué lugar está, en qué artículo te dice. Mientras no está normado, el trabajador no. Pero sí, o sea, lo lógico es que la empresa debería reconocer, porque una cosa es que yo trabaje en la oficina donde la empresa paga todo, y otra cosa es que yo trabaje en mi casa, donde yo voy a tener que la luz, el internet y todo eso. Entonces, ¿quién me lo va a reconocer? La empresa no lo reconoce. Ese es un poquito el tema. Ok. Tenemos la pregunta de la señora de la señora Valverde. Dice: ¿el trabajo remoto es obligatorio o es decisión del empleador? Indicar la base legal si fuese el caso, dice, por favor. Bueno, la base legal está contemplada en las diapositivas que se han ido mostrando, ¿no? Entonces, está la ley número, o el decreto de urgencia 026-2020, ¿no? Ahí está hablando sobre todo lo que es el trabajo remoto, y el trabajo remoto se ha creado por esto de la pandemia, ¿no? Ustedes sabrán, todo lo hemos hecho siempre en la oficina, muchos de ustedes están trabajando en sus casas. ¿Por qué? Porque hay un decreto ya dado. O sea, las empresas tienen que ver de la mejor forma cuidar a su personal. No es necesario que estén en la empresa, quédate en tu casa, cuídate, y de esa manera pues sigue trabajando. Ahora, lo que ha habido y ha estado dándose en muchos casos es que las empresas han estado abusando, porque yo puedo trabajar en mi casa, pero no voy a trabajar más de 8 horas. Han estado trabajando
por un familiar muy cercano, 10 de la noche, 11 de la noche, seguía trabajando. ¿Qué pasa? No, me dice, me llaman, me dice. Entonces, ha salido el decreto de urgencia 127 de 2020, donde te dice, cumple tus 8 horas y te desconectas de todo lo digital, ¿no? Entonces, está normado y estos son los decretos que hay que aplicar. Perfecto. Tenemos la pregunta de Inversiones Ham. Dice, ¿qué pasa cuando la empresa te manda suspensión perfecta y fue desaprobada? No calificó y la empresa no te paga completo. Claro, no, si eso no ha sido calificado, pues tú tienes el derecho de reclamar. Tienes que primeramente hablar con la empresa y que si por A ves que no ha sido, la empresa no te quiere reconocer esos meses que tú has estado en suspensión perfecta, tienes que presentar tu denuncia al Ministerio de Trabajo. Bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Con qué velocidad actúa el Ministerio de Trabajo ante una denuncia del trabajador contra la empresa? Lo que siempre tiene que haber ahí son los elementos probatorios, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero lo que siempre te piden en el ministerio es pues una prueba. En este caso, hablamos de esta persona que la mandaron a suspensión perfecta y él tenía o conocidos en el trabajo donde le hicieron saber pues que esta empresa sí tenía ingresos, que ese hotel estaba full, sin embargo el señor estaba en suspensión perfecta. Inclusive, muy aparte de la suspensión perfecta, lo que estaba haciendo las empresas es dándoles un incentivo para que se retiren. Y como ustedes saben, en una situación como la que vivimos actualmente, y una persona ya tiene, por decir, una estabilidad en la empresa, no te pueden votar. Ni siquiera se aplica lo que es el despido arbitrario, porque estamos en una etapa de emergencia. Tenemos que tener en cuenta eso. Las empresas no nos pueden decir a nosotros, ya señor, hasta acá nomás, y se va a su casa. Tiene que haber algo que definitivamente se compruebe. O sea, la empresa o la persona, si hay una situación de ese tipo, lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo y hacer su denuncia. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta que quisieran ustedes saber? Igual de todas maneras, no se preocupen que las diapositivas, el señor Daniel, el señor Manuel nos van a facilitar para yo poder enviárselas también a ustedes. Les reitero nuevamente, es importante que agreguen todos su información, su nombre completo para que se pueda hacer el envío de los certificados a todos los que están aquí en estos momentos escuchando esta mesa de asesoría. Las diapositivas también se van a publicar en la plataforma del asociado. Si en caso tienen alguna pregunta o duda, recuerden que en el home de la cámara también pueden ustedes localizar mis datos para que de esta manera puedan ustedes contactarse directamente con mi persona. Tengo la pregunta de la señorita Natalie Cancán. Dice, ¿hasta cuándo se amplió el tema de la suspensión perfecta de trabajadores? ¿Hasta cuándo se amplió? Hasta el 31 de diciembre de 2021. Señorita Natalie. La suspensión perfecta. Sí. El tema de la suspensión perfecta. Bueno, ahorita la suspensión perfecta, o sea, tenemos que entender por qué se da la suspensión perfecta. Si la empresa no tiene ingresos o no puede, por ejemplo, yo le pongo un caso ahorita, un ejemplo de un casino, unas personas que trabajan en un casino. Estas empresas están ahorita en stand-by. Estas empresas ya se debieron activar o reactivar en la fase 4, pero se han quedado pendientes, igual lo que son bibliotecas. Mientras no haya ingresos, la empresa, ¿qué va a hacer? No te puede, te tiene que mandar a la suspensión perfecta. Entonces, lo único que sí se puede hacer es que si tú tienes un ingreso que no supera los 1.500 y estás dentro de una micro pequeña, puedes acceder al subsidio de salud que es de 760 soles. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta más para que nuestros expositores nos puedan brindar la asesoría? Bueno, no se olviden de agregar, por favor, la información detallada en el chat del Zoom, sus nombres completos. Es importante que, por favor, agreguen todo ello para poder enviarles a cada uno de ustedes los certificados. Les decía que
mesa de asesoría también lo van a poder ver ustedes en la plataforma de YouTube de la Cámara de Comercio de Lima. Yo también les voy a enviar la información detallada a sus correos electrónicos. Para ello es importante que me faciliten todos los datos en este chat de este Zoom y se puede hacer el envío a cada uno de ustedes. Como podemos apreciar, están aquí los datos del señor Manuel Valdera, su número, su correo electrónico, del señor Daniel Hernández Araujo, ambos quienes están aquí en estos momentos brindándonos la asesoría con ese tema que ha sido muy, muy interesante. Para poder terminar ya, vamos a, permítanme un momentito. Aquí está. Vamos a compartir rápidamente en la pantalla y les voy a mostrar a ustedes dónde pueden localizar o dónde pueden encontrar los datos más rápidos de las sectoristas del área de servicio a la sociedad de la Cámara de Comercio de Lima. En la plataforma principal de la Cámara de Comercio, van ustedes en la parte superior de menú, van a poder ustedes buscar a Centro de Atención y Servicio al Asociado y van a localizar los datos de todas las sectoristas. Están los nombres completos, correo electrónico, número móvil, y en la parte de aquí, en el medio, podrán ustedes verificar también el nombre las fotos de cada sectorista para que puedan ustedes identificarnos. Yo soy Luz Valderrama. Mis datos los van a poder visualizar casi al finalizar. Yo pertenezco a la sede de Los Olivos. Aquí está mi nombre completo, mi número directo y mi correo electrónico. Cualquier consulta o duda, yo estaré atenta para poder hacer gestión de todos los beneficios que tienen como asociados. Aprovecho también esta oportunidad, poder ustedes invitarlos a que puedan enviar también su publicidad para que de esta manera se pueda difundir más sus servicios y productos, ¿no? Estamos cerca de repente de la campaña de Navidad y qué mejor que la vitrina del asociado para poder difundir sus productos o servicios. ¿Qué es la vitrina del asociado? Es un servicio que ustedes tienen, un beneficio, mejor dicho, que ustedes tienen como asociados a Cámara de Comercio de Lima, donde nosotros le vamos a enviar la publicidad, difundir la publicidad, que más aún que estamos cerca de la campaña navideña y de repente ustedes tengan interés. ¿Tiene costo? ¿No tiene costo? Es parte del beneficio que tienen ustedes como asociados y es interesante que también lo sepan. Brevemente se los informo, porque se ha enviado una invitación a cada uno de ustedes. Esta es la información que nosotros lo tenemos no solamente aquí en la plataforma, sino también lo enviamos de forma masiva. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. No se olviden, por favor, de agregar sus datos. Gracias, señor Manuel. Gracias, señor Daniel. Nos facilitan, por favor, las diapositivas. Un gusto de tenerlos a todos ustedes. Reitero nuevamente, es importante tener la información de todos los presentes, sus nombres al chat del Zoom para poder hacerles el envío de los certificados, ¿sí? Y para poder terminar, terminamos con las palabras del señor Daniel y del señor Manuel. Y cerramos así de esta manera esta mesa de asesoría. Un gusto de tenerlos nuevamente. Muchas gracias. Señor Manuel, ¿lo escuchamos, señor Daniel? Bueno, muchas gracias, estimados participantes. Muy agradecido, señorita Luz. Le agradezco por la invitación. Estuvo muy interesante esta charla, que es para bien de todos nuestros asociados, de los participantes de la Cámara de Comercio de Lima, sede de Los Olivos. Muy agradecido. Gracias por todo. Daniel. Señorita Luz, muy agradecido por la invitación y para nosotros siempre es un placer poder estar con los miembros de la Cámara de Comercio. Muchas gracias. No, más bien gracias a ustedes. Un gusto de tenerlos nuevamente, verlos después de tiempo. Y ya saben, queridos asociados, mi nombre es Luz Valderrama, yo soy sectorista del área de servicio al asociado de la Cámara de Comercio de Lima. Los invitamos a que sigan haciendo gestión de todos sus beneficios. Cualquier duda, cualquier consulta, mi número directo es el 219-1535 y estaré aquí atenta para poder ayudarles con cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias y un gusto a todos. Gracias. Gracias.
No se olviden, por favor, sus datos. Sigo esperando que sigan llenando la información para poder enviarles los certificados.